Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En el primer bloque hablábamos de cómo iba este conteo ya de OMPE y que desde hace algunos días ya le es favorable a Keiko Fujimori. La distancia se va alargando. Para hablar un poco del tema y analizar esta situación y también lo que se viene, tenemos una entrevista telefónica con el analista político Hugo Guerra. Doctor Guerra, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Eh, la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se alarga, ¿no? Se estira. Ya parece inevitable que el 28 de julio Keiko Fujimori termine jurando como presidenta de la República. En su análisis, ¿qué fue lo que, primero, se esperaba, usted esperaba que esto sucediera y por qué es que se cae también la candidatura de Sánchez? Bueno, primero, efectivamente, la distancia de los votos de Keiko Fujimori todos los días se alarga y ya no hay forma de revertir esa diferencia. Juntos por el Perú está tratando de dilatar la proclamación con una serie de argucias legales, como por ejemplo esta apelación que ha hecho al jurado electoral especial para que se reconsidere la anulación de 1.571 actas. Eso es un disparate, es una leguleyada. Lo que ha ocurrido es que en primera instancia, ante el jurado electoral especial, pidió lo mismo, Claro. pero no pagó las tasas, que sumadas daba alrededor de 3 millones de soles. Entonces, como en el Perú existe el principio de la doble instancia, apeló y el expediente, por razón de que el Perú tiene que haber esta doble instancia, ha subido al Jurado Nacional de Elecciones. Para llegar ahí ha pagado solamente el derecho de apelación, que son más o menos 600 soles. Pero ¿qué va a ocurrir en la práctica? El Jurado Nacional de Elecciones va a ratificar la decisión de la instancia inferior y ni siquiera va a revisar el fondo del asunto, simplemente va a decir que ustedes no cumplieron a tiempo, por lo tanto no tienen derecho a esta revisión. Y así como eso, Juntos por el Perú está planteando acciones desde el punto de vista jurídico totalmente absurdas, como por ejemplo la pretensión de que se anule la votación de los peruanos en el exterior. Entonces eso nos indica que hay un grado de desesperación, hay un grado simplemente de buscarla sin razón y de obstaculizar la juramentación de Keiko Fujimori. Quien de hecho es ya la nueva presidente del Perú. Ahora, señor Guerra, si bien estos dos planteamientos, estos dos recursos que ha presentado Juntos por el Perú, ¿eso también denota que ya se sienten perdedores? Definitivamente, ellos saben que ya perdieron las elecciones, pero ya conocemos que el señor Roberto Sánchez es una persona que varía de criterios y hace declaraciones contraproducentes. Inicialmente dijo que aceptaría los resultados del proceso, pero después ya desde Cusco y a través de voceros radicales como Antauro Humala lanza amenazas de violencia, de rebeldía, y advierte pues con actos radicales, no una sonada en contra del país, especialmente la llamada toma de Lima,
si es que no le dan la victoria. Y ellos cambian el lenguaje y ya no hablan de victoria electoral, sino de la victoria del pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta doble actitud, que puede al final ser solamente un interés de ganar tiempo para copiar fuerza entre sus bases y efectivamente intentar actos violentistas como el pasado. Claro, ahora, escuchaba unas declaraciones del secretario general de Juntos por el Perú, el señor Zunini, que señalaba que ellos trataban de desmarcarse, ¿no? En otras palabras, trataban de desmarcarse de estas denuncias de fraude que hubo en primera vuelta por parte de Rafael López Aliaga. No se quieren comparar, ¿no?, con el reclamo que hacía López Aliaga en primera vuelta. Ellos señalan que hay una irregularidad clara respecto al voto en el extranjero. Y hacen la diferencia, ¿no? Roberto Sánchez ganó en el Perú, Keiko Fujimori lo hizo en el extranjero. Esta forma de traerse abajo, o marcar otra vez, o partir al electorado en dos, ya no al país, sino al electorado en dos, es parte de esta narrativa del pobre del rico, del que tiene y el que no tiene, el que pudo salir y el que no. Bueno, es simplemente un ardid demagógico. Lo que los oyentes tienen que entender es que el proceso electoral es una estructura jurídico-política única que no puede ser segmentada en tramos o por grupos de votantes. De acuerdo a la ley, los ciudadanos peruanos en el exterior, los PEMEX, tienen los mismos derechos de elección que los peruanos que residimos dentro del territorio nacional. Eso es por una ley basada en el concepto constitucional del derecho al sufragio. Entonces, cualquier pretensión de dividir entre quienes vivimos aquí y quienes están en el extranjero es absurda, es inconstitucional. Lo que pretenden algunos voceros de Juntos por el Perú es introducir un criterio discriminatorio muy grave, separando a quienes han emigrado y pretendiendo negarles sus derechos como ciudadanos peruanos. Eso es particularmente delicado y, por supuesto, es constitucionalmente inaceptable. Claro, ahora, escuchaba unas declaraciones también de López Chao en una entrevista que le hizo a César Hildebrand, y señalaba que la derrota de Roberto Sánchez es porque hicieron alianzas muy tarde, ¿no? Recordemos la foto, esta conferencia de prensa de López Chao, Ricardo Belmont, el propio George Forsyth, ¿no? Digamos, esa fue para la foto, pero la alianza ya se sabía que había, ¿no? Sí, hay que reconocer que Roberto Sánchez ha tenido la habilidad de formar una especie de frente de izquierda, pero ese frente de izquierda era simplemente para llegar al poder. No es una alianza ideológica compacta, no tienen una propuesta programática común y hay un personalismo de muchos de sus líderes. Por ejemplo, el señor Ricardo Belmont ha saltado de un lado para otro, primero condenando a la izquierda en general de manera muy radical y luego aceptando la alianza Conjuntos por el Perú, a cambio del ofrecimiento de que un eventual gobierno de izquierda le daría un canal de televisión gratis. Ese es un ejemplo. En el caso de López Chao, su vicepresidente es un personaje estrictamente vinculado al comunismo ortodoxo de Patria Roja, que no tiene los postulados de Sánchez. Luego se hace una alianza
con un segmento de los aymaras, particularmente de los supremacistas aymaras, que tienen intereses muy peligrosos de secesión, de separación del territorio nacional. Entonces, ha terminado siendo sí un frente, pero armado con la premisa solamente de llegar al poder, sin articular una propuesta programática, ya digo, pero también electoral, aceptable para la ciudadanía peruana, ¿no? Claro, ahora, este frente que usted menciona, que se formó para un ánimo electoral para segunda vuelta, ¿se va a trasladar al Congreso? Veíamos la distribución en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si hacemos sumas y restas, en el Senado están 30-30, y en la Cámara de Diputados habría una mayoría también de este frente. ¿Cómo cree que se va a desarrollar el Parlamento con estos dos grupos bastante marcados? A ver, hagamos un poquito de números. Solamente han pasado la valla electoral 6 partidos. En el caso de diputados, vamos a tener 130, de los cuales Fuerza Popular es la primera mayoría relativa, con 41 diputados. Juntos por el Perú, 32. El Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto Montesinos, 18 diputados. Renovación Popular, 15. El Partido Cívico Obras de Belmont, 14. Y ahora Nación, 10 diputados. Por lo tanto, ahí la Cámara de Diputados va a estar bastante dispersa, está atomizada, y la negociación interpartidaria va a ser sumamente difícil. Por ejemplo, esto se va a reflejar en la conformación de las diferentes comisiones que tiene el Congreso. No sé si logren ponerse de acuerdo. Si lo vemos desde el punto de vista del centro derecha, Renovación Popular y Fuerza Popular no alcanzan mayoría, ¿no? Claro. Luego, tenemos en la Cámara de Senadores 60 curules, de las cuales Fuerza Popular solamente tiene 22 senadores. Juntos por el Perú, 14. Renovación Popular, apenas 8. El Partido del Buen Gobierno, 7. Obras, 5. Y ahora Nación, 4 senadores. Esto significa que el centro derecha, Fuerza Popular y Renovación Popular no van a tener mayoría. Tal vez con el partido de Nieto Montesinos le sumen 5 senadores para algunos temas puntuales que se puedan sacar como proyectos de ley, en fin. Además, las atribuciones del Senado van a ser sumamente poderosas. Pero no hay facilidad programática e ideológica para que se forme un bloque unitario. Entonces, ¿qué queda? El gobierno de la señora Fujimori va a tener la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, no solamente de derecha, sino de centro izquierda. Yo no la veo negociando conjuntos por el Perú, pero de repente sí con Nieto Montesinos, ¿no? Entonces va a tener que abrir su propuesta con acciones como, por ejemplo, crear un gabinete ministerial de ancha base y de hacer una propuesta de agenda social bastante más compartida, claro, entre otras cosas. Ahora, entonces, haciendo una comparación, ¿no? El Partido del Buen Gobierno en el Congreso va a ser como aquella chica bonita a la que todo el mundo la quiere sacar a bailar en la fiesta y en algún momento va a terminar inclinando la balanza para uno u otro lado, ¿no? Es importante, claro, va a ser la participación. lo que se llama el fiel de la balanza.
sus votos van a ser decisivos para tanto en diputados como en el Senado. Yo creo que esa es la nueva realidad. El Perú está dividido en este momento en dos segmentos muy grandes. Los de centro derecha, porque no hay una derecha radical, salvo algunas personas, y del otro lado está la izquierda con todas sus variantes. Ahora, la izquierda sí se subdivide en la izquierda marxista ortodoxa, feísta, marxista, maoísta, y los grupos regionales, sobre todo en el sur, que pretenden remover el neoindigenismo y tienen pretensiones como el supremacismo aymara, que son peligrosas porque pueden llevar a una división del territorio nacional. Claro. En este momento, por ejemplo, el señor Cayo, que se escribe C.C. Sí. Cayo en quechua, ha encabezado la toma del puente internacional en Ilave, no deja pasar a los ciudadanos por vía de la fuerza, está aliado con los ponchos rojos bolivianos y ha hecho una declaración tremenda, porque dice que no habrá paz en el Perú hasta que se mate al último fujimorista. El señor Humala, a su turno, dice lo mismo, que si no gana Juntos por el Perú, pues habrá una guerra civil. Entonces, este tipo de declaraciones alarmistas, amenazas subversivas y exaltación del terrorismo, tenemos que tomarlas con mucho cuidado, y es exigible que tanto la Fiscalía de oficio los controle, los reprima. Son actos de rebeldía contemplados en el Código Penal, los artículos 346 y 349, que les dan hasta 10 años de prisión. Pero al mismo tiempo se va a tener que movilizar desde el primer día a contingentes grandes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Señor Guerra, porque son territorios que el Perú no puede perder desde el concepto de que somos una república unitaria. Claro. La última pregunta, y tiene que ver con lo que mencionaba justo ahora, ¿no? Estas movilizaciones, ¿no? Estas amenazas o advertencias que hace algún sector de protestar, digamos, y de no reconocer los resultados de las elecciones. Para este día viernes se ha convocado, el propio Juntos por el Perú, junto con otras agrupaciones políticas, se ha convocado a la toma de Lima, ¿no? Una protesta, incluso que van a venir de provincia. Digamos, esto, digamos, es el punto de partida para una serie de protestas, ¿cree usted? ¿Cree que va a quedar ahí? ¿Cree que durante el mes de julio va a ser bastante tensa la cosa? Yo creo que sí. Como decíamos inicialmente, en este momento, Juntos por el Perú y todo su bloque de izquierda radical se han movido estratégicamente de Lima hacia el Cusco, y el Cusco a Puno, para organizar justamente a estos grupos de radicales que pueden venir a Lima en un nuevo intento, que me parece exagerado el nombre, de la nueva toma de Lima. Pero sí son capaces de protagonizar actos muy violentos, y lo que se requiere en este momento es que la Fiscalía de Oficio los intervenga, y de acuerdo a la nueva regulación legal, la policía y las Fuerzas Armadas tengan
una acción mucho más proactiva con la utilización inclusive de las armas que le permite la Constitución, porque de aquí en futuro todos los actos funcionales pasarán por el fuero militar. Entonces ya tienen más respaldo para una actuación, no digo solo represiva, sino de contención de estas fuerzas desadaptadas que en el fondo están aliadas con Sendero Luminoso y con movimientos muy peligrosos que están agitando Lima y el interior, como el ML-19, que no es otra cosa más que la extensión del MRTA antiguo. Sí, bueno, esperemos que la situación no llegue a mayores, que bueno, si hay una protesta que sea pacífica, lo dudamos, ya estamos acostumbrados a ello, y bueno, vamos a esperar igual el comportamiento de la ciudadanía en sí durante estos últimos días de conteo de votos. Señor Hugo Guerra, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Permítame solamente sí, una precisión muy rápida. Con mucha facilidad los medios de comunicación hablan del derecho a la protesta popular. Constitucionalmente no existe derecho a la protesta. Lo que existe es un derecho a la movilización y existe un derecho a la libre expresión. No existe específicamente en la Constitución derecho a la protesta. Entonces seamos cuidadosos cuando utilizamos el lenguaje y cuando generosamente queremos reconocer los derechos de todos los ciudadanos. Bien, que tenga buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el analista político Hugo Guerra, ¿no? Él señala claramente que, bueno, Juntos por el Perú ya sabe que perder las elecciones y por eso es que está presentando esta serie de recursos, ¿no? Ya ha presentado un recurso judicial, otro ante el Jurado Nacional de Elecciones para traerse abajo varias mesas, incluso tales de extranjero, que no le fueron nada favorables. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación y también hay que advertir, ¿no? Para el día 19 de junio se ha convocado a una marcha denominada la Toma de Lima. Juntos por el Perú y sus aliados han convocado esta movilización en la capital. Hay que tener cuidado.